Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos dedícale a Dios en este día. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa reflexión para ver la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra realidad, en manos del alfarero. Nos damos cuenta que hay que resaltar varios momentos. Primero, démonos cuenta que es un barro que se aparta del resto. Es un barro seleccionado. Es un barro escogido. Y no es cualquier barro. Es un barro que se selecciona especialmente para esa obra. Tuve la oportunidad de compartir con un alfarero y me decía: este barro nosotros tenemos que ir a ciertos lugares, a ciertos momentos muy especiales para apartarlo de la demás tierra. Y lo segundo es la preparación que hay que tenerle a ese barro. Y entonces ahí viene un segundo momento. Ese barro, una vez se selecciona, se piensa, es un barro pensado. Pensado para una obra concreta, para algo directo. No es simplemente a ver qué me sale, no. Es un barro con diseños y planes maravillosos y únicos para cada uno, como obras de arte con un futuro lleno de bienestar y esperanza y buenas obras. Ese barro es un barro que no lo hace cualquiera, no lo piensa cualquiera. Se necesita algo muy especial y quien lo piense debe tener la capacidad también de armarlo, porque una cosa es pensarlo y otra muy diferente, el poder armarlo. Vendría una tercera característica de este barro, y es que también es un barro preparado. Es un barro preparado. Podemos decir que también usted y yo somos preparados. Preparados, limpiado de toda piedra, de toda arenita, de toda raíz de amargura, de toda burbuja de orgullo, para poder ser santos y buscar de Dios. Es un barro que necesitamos prepararlo. Y vendría otra característica muy especial, y es que es un barro que necesita ser centrado, es decir, se monta y comienza a darle vueltas y se une para comenzar a darle figura. Y puedo decir que ese barro que nos centra es esa imagen que tenemos de Jesús. Él es el único que es el camino, la verdad y la vida. El único que nos ofrece la salvación y la vida eterna. La fuente de todo lo que somos, la fuente del amor. Todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, lo podemos encontrar en Dios. Lo podemos encontrar en Jesús, porque somos centrados en Él. Incluso Pablo nos lo dice: los compré con un precio muy alto, con el precio de la sangre de Cristo. Con el precio de la sangre de Cristo. Y viene otra característica de ese barro, que es un barro para ser girado, pero girado en las manos del alfarero, quien arranca y para qué cambia de velocidades del tono según, para poder formarlo. Y esa sabiduría, esos giros que a veces nos llegan en la vida, sabemos que estamos en manos del alfarero. Tenemos que someternos y dejarnos moldear sin quejarnos, sin pedir explicaciones, sin rebelarnos, porque yo sé que estoy en manos del alfarero. Y cuando sabemos que estamos en manos del alfarero, Él me está moldeando en este momento difícil, quizás esa enfermedad que estás pasando,
Quizás esa angustia, ese temor, esa pérdida de ese ser querido, o esa enfermedad que llegó a tu vida, o esa situación que estás viviendo en estos momentos. Ahí Dios te está moldeando. Ahora bien, también es un barro que necesita ser secado. Ese barro se necesita secar. Una vez se moldea, se empieza a secar. Y para secarlo se necesita calor. Se necesita ese espacio de desierto. Y eso a veces lo experimentamos usted y yo en la vida también. Somos llevados al desierto en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando reconoces que estás cometiendo un pecado. Así te das cuenta que estás siendo secado en ese barro por la gracia y el perdón de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos reconocer que ese barro se va fortaleciendo en la medida que pasamos esas pruebas de fuego, esos momentos de calor, esos momentos tensos. Y viene otra característica, y es que somos barro cocidos. O sea, se necesita cocer, pasados por el horno. Y ese horno puede ser la aflicción, ese horno puede ser la preocupación, ese horno puede ser el miedo, la tribulación. Ese horno puede ser esa angustia que estás teniendo. Y somos pulidos. Pero después de que salimos de ese horno, salimos como oro, salimos como plata, salimos hermosos, salimos transformados, fortalecidos, fuertes, resilientes, perseverantes hasta el final. A veces se nos olvida que ese oro, ese barro, en manos del alfarero, es precisamente dejarnos moldear. Un barro rescatado, un barro pensado, un barro preparado, centrado, presionado, girado, pulido, secado, cocido. Es un barro en manos del alfarero. Hey, ¿te imaginas tu vida en manos de ese alfarero que hace grandes maravillas en tu vida? Así que no dudes, porque estamos en las manos del alfarero. El que sabe realmente para qué estás hecho. El que sabe valorar lo que tú eres. El que sabe por qué te moldeó así. ¿Recuerdas? No eres cualquier barro. Eres un barro seleccionado, especial y único en manos del alfarero. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.